personas ilustres de la historia del cristianismo, que es lo que a mí me encanta, pues, eh, Mm, para demostrar cómo es que estas ideas del ecumenismo, de la apologética, de la plenitud de la iglesia, están presentes desde siempre, ¿no? Como que el Concilio Vaticano II hubiera estado presente desde la antigüedad. Eh, y todo esto tiene su historia y tiene su continuidad, como ya repito. Entonces, primero he tomado 4 citas de San Agustín, que uno puede decir, bueno, San Agustín era calvinista. Bueno, está bien. A ver si, bueno, no sé si esté de acuerdo el calvinismo con esto que voy a decir, pero es una herencia compartida, ¿no? Eh, Algo que decía San Agustín, por ejemplo, es que la gracia del bautismo puede ser conferida fuera de la comunión católica. Eso es claro. algo visto incluso, creo que desde el Papa, eh, no recuerdo bien uno que había participado en una controversia. Pero eso es cierto, si es que el bautismo puede ser conferido fuera de la comunión católica, ¿qué estamos afirmando implícitamente? Que la gracia se puede dar fuera de la iglesia, porque el Espíritu Santo se mueve donde quiere, ¿no? Claro. Lo otro es, así como en el nombre de Cristo podía existir fuera de la congregación de Cristo en cuyo nombre el que no seguía a los discípulos echaba fuera demonios, o sea, se refiere a este pasaje de Marcos 9:38. Por lo tanto, así como hay en la Iglesia Católica algo que no es católico, así puede haber algo que es católico fuera de la Iglesia Católica. Aquí está presuponiendo San Agustín también una centralidad en la Iglesia Católica. Y Ujú. es una iglesia visible que aparece en otras partes de sus escritos. El bautismo de la iglesia puede existir fuera, y aquí sí lo dice explícitamente, pero el don de la vida de felicidad se encuentra solo dentro de la iglesia, que ha sido fundada sobre una roca que ha recibido las llaves de atar y desatar. A muchos no Lo les que, gusta eso. lo que acabamos de ver tanto de León XIII como del Concilio Vaticano II. Y esto de las llaves de atar y desatar, pues, o sea, si alguien viene a decir que hay un papa o un padre de la iglesia que no dice que lo haya recibido Pedro, no es problema. Los católicos creemos que Pedro recibió las llaves en un sentido, que los apóstoles las recibieron en un sentido, incluso cuando nos confesamos, a eso se le llama por otro nombre el oficio de las llaves, porque las Atar y llaves desatar. la tiene la iglesia. Ajá, así es. Claro. Eh, Otra cita de San Agustín es que vienen a la paz y unidad católicas no para recibir el bautismo, o sea, se refiere a personas que no están en la comunión católica, sino para que lo que han recibido comience a aprovecharlos a ellos. Esto aparece en el Tratado sobre el Bautismo, aquí tienen todas las especificaciones de donde pueden encontrar eso, ¿no? Ahora pasamos, damos un saltito un poco a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino primero nos habla de la ignorancia invencible, Ujú. dicha de manera sistemática en su manera, ¿no? En su manera escolástica. Dice que todos están obligados en común a conocer los artículos de la fe y los principios universales del derecho, y cada individuo está obligado a conocer las cosas relativas a su deber o estado. Ya, bueno. La ignorancia, al no ser voluntaria, ya que no está en nuestro poder deshacernos de ella, no es pecado, por lo cual es evidente que ninguna ignorancia invencible es pecado. Por otra parte, la ignorancia vencible es un pecado, Un o sea, pecado. porque ya es culpa de la persona. Si se trata de cosas que uno debe saber, pero no si se trata de cosas que uno no está obligado a saber. Ahora, Ujú. algo que suena a muy Concilio Vaticano II es lo que está aquí a la derecha. La urgencia de refutar a los herejes hizo necesario encontrar nuevas palabras para expresar la fe antigua en Dios. Algo que el Concilio Vaticano II decía como hay que tener cuidado de cómo explicamos la doctrina católica a nuestros hermanos separados. Entonces, todo esto está en la Suma Teológica. El siguiente es un santo que he puesto, que es un santo interesante, porque es como un precedente muy claro de la forma del Concilio Vaticano II. Ya vimos en San Agustín y en Santo Tomás, pero este santo lo lleva a otro nivel. Pedro Fabro
formaba parte del grupo que se sentó alrededor de San Ignacio de Loyola, que luego, como sabemos, se convirtió en la Compañía de Jesús, ¿no? En los jesuitas, que evangelizó varios continentes. Él tenía una filosofía para tratar con los no católicos, que los jesuitas frecuentemente usaban con gran ventaja. En una de sus cartas, lo que nos dice San Pedro Fabro es necesario que cualquiera que desee ser útil a los herejes de la época presente, los tenga en gran afecto y los ame muy verdaderamente, apartando de su corazón todos los pensamientos y sentimientos que tienden a desacreditarlos. Esto es ecumenismo puro. Lo siguiente que debe hacer es ganar su buena voluntad y amor mediante relaciones amistosas y conversar sobre los puntos sobre los cuales no hay diferencia entre nosotros, cuidando de evitar todos los temas controvertidos que conducen a disputas y recriminaciones mutuas. Las cosas que nos unen deberían ser el primer fundamento de nuestro enfoque, no las cosas que nos separan. Y ese es prácticamente el ecumenismo con el que el Concilio Vaticano II ha querido iniciar, ¿no? Sí. Ahora paso al Concilio de Trento. Y el Concilio de Trento también nos habla acerca del bautismo fuera de la iglesia, o sea, que también implícitamente acepta que el Espíritu Santo da gracias fuera de ella. Dice, si alguno en el canon 4 del decreto sobre los sacramentos sobre el bautismo, si alguno dijere que el bautismo que dan los herejes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con intención de hacer lo que hace la iglesia, no es verdadero bautismo, sea anatema. El mismo Concilio de Trento, que era el más anatemizador, entre comillas, dice eso, ¿no? Ahora pasamos al famoso cardenal Newman, que es famoso más que nada por su intelectualidad, pero sobre todo por su conversión al catolicismo después de hacer un estudio cuidadoso de la historia de la Iglesia. Esto también tiene bastante precedente con el Concilio Vaticano II. Dice, la gracia salvadora se da fuera de la Iglesia Católica, pero no a aquellos que no están en una ignorancia invencible y de buena fe. Se salvan muchas almas que no pertenecen al cuerpo visible. Aquí también está hablando del tema del cuerpo visible, cuerpo místico, etc. En esto ha insistido fuertemente el Papa actual. En otra parte, dice, volviendo el corazón unos a los otros, los esfuerzos argumentativos son los más útiles para este fin bajo este sentimiento sagrado, o sea, de volver el corazón unos a los otros. Pero hasta que tratemos de amarnos los unos a los otros y de lo que es santo en cada uno, y deseemos ser todos uno, y nos lamentemos por no serlo, y oremos para que podamos serlo, no veo qué de bueno pueda salir de esa discusión. Casi lo mismo que el Concilio Vaticano II. Y que el documento, ¿no? El documento del dicasterio. Así es. En otra parte dice, seguramente decir que la gracia de Dios obra fuera de los límites de la iglesia no es hablar en contra de esa gracia. Es como lo que tú decías del extra ecclesiam nulla salus. Exacto. Adoramos más su misericordia, porque Él es misericordioso más allá de su promesa. Cuando Él da la gracia a los que están fuera de la iglesia, no es para mantenerlos fuera, sino para traerlos a Él. Correcto. Y eso es lo que busca hacer el Concilio Vaticano II a largo plazo. He encontrado, hablando de su conversión a la Iglesia Católica, o sea, he encontrado en la Iglesia Católica un poder, un recurso, un consuelo en la divinidad y expiación de nuestro Señor, en su presencia real en la comunión, en su poder divino y humano, que tienen todos los buenos católicos, pero que tienen los cristianos evangélicos débilmente. Otra vez hablando de la plenitud, ¿no? De la plenitud de las gracias que se dan en la iglesia.